Mientras en Estados Unidos se celebraba el Día de la Independencia, en Afganistán, las fuerzas norteamericanas entregaban la base de Bagram, debí decir, al gobierno local, completando prácticamente su retirada del país en el que ingresaron hace 20 años. Para hablar sobre este tema que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosario, un gusto saludarte. El gusto es nuestro, como siempre, Claudio, y queremos consultarte qué significado histórico tiene esta retirada de Estados Unidos que se está completando en Afganistán. Bueno, muy grande. Señalabas recién que son 2 décadas completas de la ocupación más larga, ¿no? Una guerra que se prolongó demasiado y que llegó a ningún lado, a ningún resultado. En definitiva, los buenos resultados los tuvo en la primerísima etapa. Recordemos que la entrada de las fuerzas norteamericanas a Afganistán fueron decididas por el entonces presidente en el 2001, que era George Walker Bush. La organizó su secretario de Defensa, que era Donald Rumsfeld, el recientemente fallecido Donald Rumsfeld. La causa de aquella invasión fue el 11S, o sea, los ataques con aviones comerciales, los que derribaron las Torres Gemelas en Manhattan, el que impactó contra el Pentágono, el que cayó en otro lugar. Bueno, se descubrió que habían sido organizados desde la base que Al Qaeda tenía en Afganistán, donde los protegía el régimen que presidía el Mulá Omar, el régimen llamado Talibán, ¿no? Un régimen que se había formado precisamente porque las disputas entre los distintos grupos étnicos, los principales grupos étnicos que dividen a la nación afgana son los pashtunes, que son el grupo mayoritario, la etnia mayoritario, pashtunes o patanes también como los llaman, los tayikos, los uzbecos y los hazaras. Y después hay grupos menores como los baluchis, por ejemplo, pero entre los principales grupos étnicos siempre había divisiones que se sumaban a las divisiones tribales, y esto hizo que el régimen que se había formado entre las distintas facciones mujahidines que habían triunfado contra el invasor soviético, habían logrado que los soviéticos se retiraran de Afganistán y luego vencieron al régimen de Najibullah, que era el líder prosoviético que había quedado imperando en Kabul. Pero luego vinieron las luchas de facciones, sobre todo se enfrentaron entre sí Ahmed Shah Massoud, el llamado León de Panjshir, que era el máximo jeque de los tayikos, con Gulbuddin Hekmatyar, que era un pashtún, pero que no pertenecía al talibán, y estas riñas le abrieron el paso a la milicia del talibán, y así nació un régimen espantoso, un régimen oscurantista muy brutal, que como apañó a Al Qaeda y a sus 2 líderes, Osama Bin Laden y el egipcio Ayman al-Zawahiri, bueno, fue sobre Afganistán que fueron las tropas norteamericanas cuando Osama Bin Laden mismo se adjudicó la autoría del 11S, el ataque terrorista que alcanzó una escala genocida en el propio territorio norteamericano. Cuando se inició la ocupación logró grandes éxitos, por ejemplo, desbaratar las fuerzas de Al Qaeda, destruir sus bases, convertir en escondidos permanentes, en fugitivos permanentes a sus 2 máximos líderes, Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri, y finalmente también lograron derribar al régimen del talibán que encabezaba el Mulá Omar. Sin embargo, nunca lograron derrotar del todo a las milicias talibanes, que se hicieron fuertes en la provincia de Helmand,
en el sur de Afganistán, y desde allí, desde Helmand, donde estaba el bastión de los talibanes, a lo largo de estas 2 décadas fueron avanzando lentamente, pero siempre recuperando terreno, hasta llegar ahora a una situación donde el gobierno y las fuerzas occidentales solo pueden controlar ciudades muy importantes como Kabul, Kunduz, Herat, Mazar-e-Sharif, Jalalabad, pero casi que todo el resto del territorio ya está en poder del talibán. Por eso esta retirada norteamericana se da en el marco de lo que es en definitiva una derrota. El acuerdo que alcanzó Trump es un acuerdo que se parece a una capitulación, y de ese modo este retorno a Estados Unidos de las fuerzas norteamericanas se parece, Rosario, a un regreso sin gloria. Bien. Claudio, brevemente sobre el final te consulto qué implica, qué riesgo implica todo esto en lo que es el presente y el futuro de Afganistán. Así ya cerramos con esta respuesta. Yo creo, Rosario, que si avanzaron si lograron avanzar tanto y recuperar tanto territorio con las fuerzas norteamericanas en Afganistán, ayudando directamente al ejército del gobierno que impera desde Kabul, ese avance puede llegar a ser mucho más rápido. Yo la verdad no espero que cumplan lo acordado con Trump, porque es un acuerdo absurdo, es una capitulación. Creo que el gran riesgo es que los talibanes de ahora en más avancen mucho más velozmente y que puedan reconquistar la totalidad del territorio, y lo más peligroso de todos, que vuelvan a ser un régimen tan monstruosamente oscurantista y lunático como el que hicieron cuando llegaron al poder en la década de los 90. Bien, Claudio, ha sido muy amable como siempre. Gracias por hoy, por tu análisis. A vos, Rosario, hasta siempre. Que pases muy bien.